Saludos, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Muanam, compartiendo con ustedes hoy desde la playa de Piñones en Loíza, Puerto Rico. Hablaremos hoy acerca de qué significa Tai Chi Chuan, por qué la gran mayoría de los practicantes no obtienen los beneficios de salud que su práctica promete, cómo puede beneficiarse de su aspecto marcial y cómo la práctica correcta es de gran ayuda si está interesado en el cultivo espiritual. Que disfruten. ¿Qué significa Tai Chi Chuan? Tai Chi Chuan es un arte marcial maravilloso. Además de ser muy eficaz para el combate, también es excelente para la promoción de la salud y el cultivo espiritual. Muchas personas, sin embargo, no son conscientes de sus aspectos combativos y espirituales. Incluso aquellos que practican Tai Chi Chuan exclusivamente para la salud, a menudo no están obteniendo los mejores beneficios de su aspecto de salud. En este video se explicará por qué y sugiere formas que puede adoptar para obtener más beneficios de su entrenamiento de Tai Chi Chuan. El término Tai Chi Chuan es una forma corta de Tai Chi y Chuan Fa. Tai Chi es el significado de la palabra china, el gran objetivo o el cosmos. Y Chuan Fa significa técnicas de puño o arte marcial. Tai Chi Chuan, por lo tanto, significa Kung Fu del cosmos. De hecho, cada movimiento de Tai Chi Chuan se realiza de acuerdo a consideraciones marciales. Es decir, un practicante de Tai Chi Chuan se mueve de la manera que se mueve en un conjunto o forma de Tai Chi Chuan, porque de esa manera particular le ofrece la mejor ventaja técnica en una situación de combate determinado. Por lo tanto, si usted dice que practica Tai Chi Chuan para la salud y no para pelear, es probable que no se dé cuenta de que el Tai Chi Chuan en realidad significa arte marcial o Kung Fu del cosmos. Y que prácticamente todos los grandes maestros de Tai Chi Chuan en el pasado lo practicaban para el combate. Tai Chi Chuan para la salud. Por supuesto, esto no significa que no se puede practicar Tai Chi Chuan para la salud. De hecho, la mayoría de las personas que practican Tai Chi Chuan en todo el mundo hoy lo hacen por motivos de salud. Y Tai Chi Chuan es excelente para la promoción de la salud. Pero usted debe recordar los siguientes 2 puntos si quiere más beneficios de su entrenamiento de Tai Chi Chuan. 1. El Tai Chi Chuan es básicamente un arte marcial. Y 2. Aunque su intención principal de la práctica de Tai Chi Chuan sea para la salud y no para el combate, debe practicarlo como un arte marcial. Esta paradoja es realmente fácilmente comprensible. Si usted practica Tai Chi Chuan como una danza, que es, en mi opinión, no una cosa sabia que hacer, y además es un insulto a todos los grandes maestros de Tai Chi Chuan en el pasado que han dejado para nosotros este maravilloso arte marcial, obtendrá los beneficios que una danza le dará, tales como movimientos elegantes, aflojamiento de articulaciones y circulación sanguínea gentil. Pero si usted desea tener el tipo de radiante salud física, emocional y mental que caracterizan a artistas marciales consumados, usted tiene que practicar Tai Chi Chuan como un arte marcial. Practicando Tai Chi Chuan como arte marcial. Un artista marcial tiene que estar en forma y saludable. De lo contrario,
no será capaz de combatir bien o el arte marcial que practica no es sano. Diferentes artes marciales tienen diferentes formas de entrenamiento. En algunas artes, los practicantes tienen que golpear bolsas de arena, levantar pesas y a menudo sostienen golpes en combate. Si deseas poderosos ataques, músculos fuertes y no te importa alguna lesión sufrida en combate que a menudo es desatendida, puedes optar por este tipo de artes marciales. Pero si prefieres un enfoque más apacible al desarrollo de energía y resistencia, así como calma y frescura mental que no se encuentran fácilmente en las artes marciales que hacen hincapié en agresividad y brutalidad, la práctica de Tai Chi Chuan como arte marcial es una excelente opción. Golpes son a veces sostenidos en el combate de Tai Chi Chuan también, pero a diferencia de muchas otras artes marciales, donde los golpes son dejados rutinariamente sin tratar, tal lesión accidental, que es mucho menos frecuente en Tai Chi Chuan que en la mayoría de otras artes, se alivia con el flujo de energía interna, que forma parte integral del entrenamiento de Tai Chi Chuan. ¿Cómo puede entonces un estudiante determinar si está practicando Tai Chi Chuan como una danza o como un arte marcial? En realidad es bastante fácil, aunque es sorprendente cuán pocos estudiantes han pensado en ello. Si la mayor parte del tiempo del entrenamiento se da a la realización de bellas formas externas, con poco o ningún entrenamiento para desarrollar fuerza interna y eficacia en el combate, es probable que sea una danza de Tai Chi. Si después de aprender las formas externas, la responsabilidad del entrenamiento es desarrollar fuerza interna y eficacia en combate, se practica Tai Chi Chuan como arte marcial, que era también la manera en que todos los grandes maestros de Tai Chi Chuan lo practicaban en el pasado. Tai Chi Chuan para el cultivo espiritual. Sin embargo, más que un excelente arte marcial, Tai Chi Chuan es un programa para el cultivo espiritual, sin distinción de raza, cultura y religión. Por supuesto, muchas personas no están listas o están interesadas en la cultivación espiritual. Esa es la razón por la cual este aspecto espiritual de Tai Chi Chuan es rara vez discutido y poco conocido. En realidad, el cultivo espiritual era el objetivo original de Tai Chi Chuan. Cuando primero evolucionó del Kung Fu Shaolin del gran maestro, el inmortal Chen San Kung, la preocupación de este gran maestro taoísta superó con creces la lucha mezquina. Él desarrolló el Tai Chi Chuan para continuar su búsqueda espiritual de fusionarse con el gran vacío o Tao. Algunos exponentes de Tai Chi Chuan, en especial los del estilo Chen, reconocen a Chen Wanting en lugar de Chen San Kung como el primer patriarca de Tai Chi Chuan. Chen Wanting era un gran erudito general al final de la dinastía Ming. Si usted examina sus poemas, puede encontrar mucha evidencia de que su preocupación principal, como la de Chen San Kung un par de siglos antes que él, fue el desarrollo espiritual más que la eficiencia marcial. Las siguientes líneas de su poema son ilustrativas de esto. Ahora solo tengo el clásico del Palacio Amarillo, acompañarme. En tiempos de ocio, invento arte marcial. En tiempos de actividad, cultivo los campos y enseño a niños y nietos a ser fuertes y saludables para satisfacer las oportunidades de la vida. La práctica de Tai Chi Chuan es de gran ayuda
si estás interesado en el cultivo espiritual. Si puedes alcanzar el nivel avanzado de entrenamiento de Tai Chi Chuan, donde tu forma, flujo de energía y mente se han convertido en uno, puedes tener experiencias directas de que eres en realidad más que tu cuerpo físico, dándote así un resultado experiencial de cultivación espiritual que mucha gente se limita a leer en libros. Espero que hayan disfrutado de este video y que la información les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios y el video para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal y pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las publicaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los próximos cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y la Clínica de Sanación. Gracias por su atención, que tengan un gran día y hasta pronto.